Volvamos a leer Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Esta fue la respuesta inmediata de ellos al ver a Jesús. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si tú has sido cristiano por mucho tiempo, probablemente has escuchado palabras como discípulo y discipular. Quizás algunos, su primera iglesia fue esta, pero yo sé que la mayoría de ustedes vienen de otras congregaciones. Y estoy seguro que están familiarizados con esta terminología de discípulos y discipular. Y estas palabras han sido usadas en diferentes contextos de alguna forma u otra. Y mientras comenzamos nuestra clase esta tarde, podría ser útil obtener un mejor entendimiento de las imágenes e ideas que esas palabras traen a nuestra mente. Poder tener más luz de lo que estas palabras o ideas traen a nuestra mente. Y quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra discípulo? A ver, levante su mano y yo le escucho. Mi hermano. Un siervo, muy bien. ¿Qué más? ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra discípulo? Levante su mano. Elías. Maestro, un discípulo. ¿Crees que un maestro sería un discípulo o un discipulador? Ok. Gabriel. Un alumno. Fernando. Alguien que tiene un maestro. ¿Qué más? Un seguidor. Muy bien. Un imitador también es un discípulo. Entonces, cuando pensamos en un discípulo, pueden venir a nuestras mentes palabras como un seguidor, como ustedes lo mencionaron, como un imitador, alguien que imita a alguien, en este caso su maestro, como en el caso de los discípulos de Jesús, alguien que con disciplina sigue a otro. Esas pueden ser palabras o ideas que nos pueden mostrar esta palabra de discípulo. Pero principalmente en la Biblia, en la palabra de Dios, un discípulo es presentado como alguien que sigue la vida y la enseñanza de otra persona. Voy a repetirlo. En la palabra de Dios, un discípulo es presentado como alguien que sigue la vida y la enseñanza de otra persona. Recuerden que un discípulo es un seguidor, pero también un alumno, pero también un imitador. Entonces, cuando en la Biblia se nos habla de alguien como discípulos, es alguien que sigue la vida de alguien, pero también las enseñanzas. Entonces, no solamente pensamos en un discípulo, en alguien que imita el contenido de las instrucciones de alguien, sino un discípulo es alguien que va a imitar la vida de alguien también. No solo lo que esta persona dice, sino que un discípulo también aprecia e imita lo que esa persona hace. Entonces, cuando la Biblia nos habla de un discípulo, lo describe de esta manera. De hecho, como veremos en breve más detalladamente, el último mandato de nuestro Señor Jesús, que leímos en Mateo capítulo 28, versículo 16, Jesús le dio a sus seguidores un mandato de ir y hacer ¿qué? Discípulos. Entonces, si Jesús le ha dicho a sus discípulos en Mateo capítulo 28 que vayan a todas las naciones y hagan discípulos, ¿qué es lo que les está diciendo de acuerdo a lo que acabamos de decir? Que recluten personas, si pudiéramos decirlo así, que sigan la vida y la enseñanza de una persona. Estos discípulos que se les manda hacer a los hermanos en Mateo 28 debían seguir la vida y la enseñanza de una persona. ¿Quién es? De Cristo. Entonces, los apóstoles, los creyentes, no van a ir a ser discípulos de sí mismos, de personas que sigan sus propias enseñanzas o su propia vida, sino que vamos a ser discípulos de Jesucristo, hombres y mujeres salvados por la gracia de Dios,
que siga la vida y las enseñanzas de Cristo. Esa es nuestra tarea. Ese es el mandato. Y eso es lo que Cristo nos encarga en Mateo 28. Por eso en esta clase de hoy de Escuela Teológica y en otra más, vamos a dedicar 2 clases para hablar del discipulado. Hemos hablado mucho en nuestra iglesia sobre la necesidad de tener una cultura de discipulado. Entendemos que toda iglesia debe ser discipulado. ¿Por qué? Porque el discipulado es una marca de una iglesia saludable. Una iglesia saludable no solo está centrada en la palabra de Dios y en el Evangelio. Una iglesia saludable no solamente promueve la predicación expositiva, la disciplina eclesiástica, las ordenanzas como el bautismo y la cena del Señor, sino que una iglesia saludable y una iglesia bíblica debe caracterizarse por el discipulado. Una iglesia que no está discipulando no puede llamarse una iglesia saludable. Y la Biblia así nos los va a mostrar. Como seguidores de Jesús, mis amados hermanos, nosotros mismos tenemos mucho interés en conocer cómo podemos ser obedientes a ese mandato. Porque nosotros acabamos de leer en Mateo 28 que no es una sugerencia que Cristo nos hace. Bueno, si ustedes quieren, si a ustedes les provoca, si a ustedes les nace, vayan y hagan discípulos. ¿Verdad que eso no es lo que dice el texto? Es un imperativo. Un imperativo es una orden, es un mandato. Vayan y hagan discípulos. Tienen que hacerlo. Es una orden que nuestro Rey Jesucristo nos ha dado a todos sus seguidores. No a algunos, no solo a los líderes, a todos sus seguidores. Todo creyente debe estar siendo discipulado y todo creyente debe estar haciendo discípulos. Entonces, vamos a desarrollar nuestro tema con 2 preguntas hoy únicamente. Hoy vamos a hablar del qué del discipulado. Y en nuestra próxima escuela teológica vamos a hablar del cómo. Hoy vamos a hablar de qué es discipular. Y en nuestra próxima clase de escuela teológica vamos a hablar de cómo debemos discipular. Entonces vamos a responder a 2 preguntas. ¿Qué es un discípulo y qué es discipular? Eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Entonces, comencemos con la primera pregunta. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es? ¿Cómo la Biblia lo define? Porque al final de cuentas no se trata de lo que la tradición dice o lo que las denominaciones dicen, sino de lo que la palabra dice. Por eso hoy vamos a considerar algunas marcas de un discípulo. De manera que cuando usted vea esas marcas, usted puede decir, aquí tenemos a un discípulo de Cristo. Esto es un discípulo de Cristo. Así luce un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cuáles son algunas de las marcas generales de un discípulo de Cristo? Primera marca para los que toman nota. La primera marca de un discípulo de Cristo es su respuesta al llamado inicial de Dios. Su respuesta al llamado inicial de Dios. Quiero animar al resto a que en las próximas clases se traigan una libretica y puedan tomar nota de cada una de estas verdades. Entonces, su primera marca es que él ha respondido al llamado inicial de Dios, como lo declara Marcos 1, verso 16 al 20. Él ha sido llamado eficazmente por el Espíritu de Dios a la salvación. Un discípulo de Cristo ha creído en Cristo y ha sido salvo por la obra de Cristo. Así que lo primero que caracteriza a un discípulo de Cristo es esto. Si alguien dice, yo soy un discípulo de Cristo, pero no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en Jesucristo como el único Señor y Salvador de su vida, tú puedes ser un discípulo, pero de cualquier otra persona, pero no de Cristo. Porque una de las marcas principales de un discípulo de Cristo es que él ha respondido por medio de la fe al llamado inicial de Dios. Él ha escuchado el Evangelio y el Espíritu de Dios ha abierto su corazón para que él crea en ese Evangelio y ha sido salvo únicamente por el Evangelio. Segunda marca de un discípulo de Cristo. Posee un deseo
por conocer lo que Dios dice. Posee un deseo por conocer lo que Dios dice. Jeremías 15:16 así lo declara. Deuteronomio 6, versos 5 al 7, un pasaje conocido por nosotros. Romanos 10:17, Primera de Pedro 2. Él quiere escuchar la palabra de nuestro Dios. Él no quiere escuchar las ideas de los hombres. El discípulo de Cristo no quiere escuchar simplemente las ideas o las experiencias de los hombres o las tradiciones de los hombres. Él quiere escuchar la palabra de Dios. Él quiere conocer lo que Dios dice. Él va a la palabra de Dios. Es increíble hoy el número de personas que ha hecho un lado las denominaciones de la palabra de Dios. Se dicen ser discípulos de Cristo, pero lo que ellos quieren hacer cuando van al local de una iglesia es escuchar las nuevas profecías y las nuevas revelaciones o los nuevos sueños de un hombre a quien llaman profeta o siervo de Dios, para que éste les diga de qué les va a deparar el destino, quién va a ser su próximo esposo, si Dios realmente le va a dar un hijo, si Dios realmente le va a sanar de dicha enfermedad, si su situación financiera va a mejorar. Entonces comienzan a ver a Dios como al genio de la lámpara de Aladino, a quien yo corro en momentos de necesidad, froto la lámpara, él sale y me dice: ¿cuántos deseos? Tengo 3 deseos para ti, ¿qué quieres? Lamentablemente muchos evangélicos no ven a Dios como lo que es, tienen una idea muy vaga, limitada de quién es Dios, y lo ven como el genio de la lámpara. Pero Dios es superior, es único, soberano, completo y perfecto. Una de las deficiencias más grandes de las iglesias hoy es no conocen a Dios. Están adorando a Dios, entre comillas, y cuando tú le dices: descríbeme a tu Dios, y dices: ya va, este no es el Dios de la Biblia del que tú me estás hablando. Y hoy en día está más atento a lo que un hombre puede decir, a la gritería y el alboroto que se arma en una iglesia, que a la palabra de Dios. Van a un culto y tienen música por 1 hora. Y a un hombre sencillamente gritando o hablando entre lenguas supuestamente, sin ninguna interpretación ni nada. Y van solamente eso, al alboroto, a brincar, a saltar, a mover la cabeza, a escuchar el show, la gritería. Y tú dices: Dios mío, pero ¿qué entendieron de la palabra de Dios? ¿Qué tanto tiempo el predicador dedicó a explicar y a aplicar la palabra de Dios? Nada de eso. De hecho, hoy hay pastores y hombres que todo el tiempo: Dios me dio una palabra, Dios me dio una palabra, Dios me dio una palabra, Dios me dio una palabra. Hermanos, y ustedes ven eso a la luz de la Biblia, y Dios parece hablar más con esos hombres que lo que hablaba con Moisés. Dios parece hablar más con esos hombres de lo que hablaba con Jesús. Dios parece hablar más con esos hombres que lo que hablaba con Pablo, que lo que hablaba con el apóstol Pedro. Tú lees el libro de los Hechos y puedes contar, de hecho, léelo, y cuenta las veces que Dios habla con Pedro. Y cuenta las veces que Dios habla con estos hombres hoy. Habla más con estos hombres hoy que lo que hablaba con un apóstol. Pero el verdadero discípulo de Cristo tiene un deseo por conocer lo que Dios dice en su palabra. Cuando llega al culto o a la reunión de la iglesia o a la consejería, solo dice una cosa: deme palabra, dame palabra, dame palabra, dame palabra. No quiero otra cosa. Quiero palabra de Dios, no quiero palabra de hombre. Quiero palabra. No quiero que me digas lo que no está escrito, quiero conocer lo que ya está escrito. Pero otra marca del discípulo de Cristo es que él posee una separación de los estándares del mundo. Una separación de los estándares del mundo es lo que lo caracteriza. Primera a los Corintios 10:13, segunda a los Corintios 5:17, él es una nueva criatura, ahora se ha separado del mundo. Él es santo, y eso es lo que significa santo. No describe a alguien perfecto, sino a alguien que ha sido apartado para Dios. Nosotros desde el momento en que creímos hemos sido apartados para Dios, consagrados para Dios. No puede alguien llamarse un discípulo de Cristo y al mismo tiempo deleitarse en el pecado o practicar el pecado. Eso es un discípulo de Satanás, pero no un discípulo de Cristo. Y yo no estoy describiendo a alguien perfecto, estoy describiendo a alguien fiel. Una separación de los estándares del mundo lo caracteriza. Él no se conforma con el estándar del mundo.
Ahora cuando él peca, él le duele profundamente por haber ofendido a su padre. Y se aferra a su abogado, a Jesucristo, para obtener perdón y volver a ser reconciliado con su padre. Y ahora obtener un perdón no para salvación, sino un perdón paternal. Un perdón que da un padre a un hijo. Y él declara como David: he pecado contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es lo que sucede en un verdadero hijo de Dios que se ha separado del estándar del mundo. Otra de las marcas de un discípulo de Cristo es la autodisciplina. Y hay varios pasajes que puedo mencionar. Si alguno no logra tomar nota, luego puede repasar o puedo hacerle llegar las notas si así lo desea. Gálatas 5, 22 al 23. Mateo 16, 24, Lucas 3, 11, 1 Corintios 9, 25 al 27. El apóstol Pablo decía que él mismo sometía a su cuerpo a servidumbre. Pablo no dejaba que fuera su cuerpo quien tomara el control, sino sus convicciones, su mente renovada. Pablo hacía que su cuerpo y sus pasiones fueran su siervo, su esclavo, no que fueran sus emociones y su cuerpo quien le dijera qué hacer. La autodisciplina es algo que debe caracterizar al creyente, y eso lo hacemos motivado por el evangelio, no por el legalismo, no para tratar de alcanzar el favor de Dios. En Cristo ya alcanzamos el favor de Dios y nos escondemos en su justicia, en su rectitud, en su santidad, en su obediencia perfecta. Así que obedecemos y practicamos la autodisciplina no para obtener el favor de Dios, lo hacemos porque ya tenemos el favor de Dios gracias a su Hijo Jesucristo. Hay otra marca más de un discípulo de Cristo. Él tiene un deseo de buscar y motivar a otros discípulos. Tiene un deseo de buscar y motivar a otros discípulos. Hechos 2:42, Efesios 3:17 al 19, Hebreos 10:25, que lo conocemos mucho, cuando el apóstol hablando nos dice que nos tengamos un tiempo para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, tengan un tiempo para practicar el amor y animarse a hacer lo que es bueno. Eso es lo que quiere decir. Entonces, no solamente tengo un deseo de buscar a otros discípulos, ¿a quién puedo discipular?, sino de motivar también a estos discípulos de Cristo. Hay un problema serio cuando nosotros no estamos discipulando a alguien o cuando nadie nos está discipulando a nosotros. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Un discípulo de Cristo está buscando a otros discípulos de Cristo como él. Y un verdadero discípulo de Cristo está motivando a seguir avanzando y corriendo la carrera de la fe a otros discípulos de Cristo. Un discípulo de Cristo le está diciendo a otro: vamos, sigamos corriendo la carrera, vamos, vamos, vamos. Él no es superior a él. Son dos hombres débiles diciéndole un hombre débil al otro dónde puede encontrar gracia. Eso es lo que hacemos. No vemos sencillamente que un hermano ha flaqueado en su fe, que se está dejando de congregar, de echar manos de los regalos de Dios y sencillamente, bueno, yo creo que de eso se debe encargar el pastor o los diáconos. Es un error que hemos heredado de las iglesias de otras denominaciones, para no aquí ofender a nadie, donde realmente encargamos toda nuestra labor a un grupito de personas, a los líderes. Y esta es una labor de todos. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando han leído el Nuevo Testamento, han podido marcar con resaltador esa frase de unos a otros, exhortados unos a otros, consolados unos a otros, exhortados unos a otros, animados unos a otros. Más de 50 veces en diferentes contextos. Se habla más de lo que tiene que hacer la iglesia que lo que tienen que hacer los líderes. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, no los líderes. Entonces esto es una labor de todos.
Cuando yo veo que alguien se está desviando de la fe, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando comenzamos a ver el curso sobre cómo crecer en la escuela dominical, que hablamos de la ilustración de las personas en el kayak. No sé quiénes lo recuerdan. Entonces viene alguien y se atasca en el kayak y los otros no sencillamente dicen, ve a ver cómo tú resuelves. No, volvemos y remamos y subimos, lo sacamos de donde está atascado y ahora ¡bum! Seguimos. Y si vemos al otro que está dando vueltas de una vez en lo mismo, vamos igual con nuestro kayak, los que tenemos más luz, y vamos y lo sacamos de allí y lo ayudamos. Esa es la iglesia. Usted no me llame a mí para pedirme algo que a usted le toca hacer. Si usted ve que un hermano está flaqueando en su vida espiritual, no me llame a mí para que yo me encargue de él. Si Dios te permitió verlo, hazlo tú. Tú tienes que estar pendiente de tus hermanos. De hecho, los que son miembros un día aquí, públicamente, juraron a través de un pacto de membresía de cuidarse unos a otros. Entonces, cumplan lo que prometieron. Entonces, tenemos que cuidarnos. No dejen esa carga solo sobre algunos. Porque si lo hacen, estarían demostrando que no son discípulos de Cristo. Porque un discípulo de Cristo busca y motiva a otros discípulos. Última marca de un discípulo de Cristo. Tiene pasión por el evangelismo. A mí en muchas ocasiones me han preguntado, pastor, ¿usted no tiene un ministerio de evangelismo, un grupo específico de evangelismo con quienes vayan a la calle aquí? Sí, lo hemos tenido a lo largo del tiempo. Pero no podemos encerrar o encajonar nuestro deber de evangelizar solo si hay un equipo de evangelismo. Antes de ser pastor, iba con mi esposa a la calle a evangelizar. Y yo no le preguntaba a alguien, ¿será que puedo evangelizar, pastor? ¿Será que me pueden acompañar? ¿Será que debemos organizar un ministerio de evangelismo para salir? No. Ve y predica el evangelio. Imagínense a Felipe junto al etíope, leyendo Isaías 53. ¿Será que yo debo evangelizar aquí a este hombre? Es que todavía en la iglesia primitiva no tenemos un ministerio de evangelismo. Vamos a esperar. El etíope, ¿tú entiendes esto? Sí, pero yo entiendo lo que significa Isaías 53, pero lo que pasa es que no tenemos un ministerio de evangelismo, entonces, ¡chao! Se va el etíope. Así no funciona. Quizás nos reímos y nos asombramos, pero parece que así es como vemos el evangelismo. Si la iglesia tiene un equipo de evangelismo, un ministerio de evangelismo, ahí sí evangelizamos. Ve a evangelizar, busca cada oportunidad que Dios te da para predicar el evangelio. A tu vecino, al taxista, al que se sienta a tu lado, a tus compañeras de trabajo. Y aprovecha como Jesús con la samaritana la primera conversación, boom, para introducir las buenas nuevas de salvación. Obviamente primero proclamando la mala noticia. Porque si no le dices a alguien que es pecador, ¿para qué le promueves o le prometes un salvador? ¿Salvador de qué? Si yo no me veo como un pecador. Entonces, si todavía no se entiende la mala noticia, no pases a la buena. De hecho, en unas semanas vamos a estar enseñando sobre evangelismo. Y veremos que es una tarea de todos. De hecho, aquí lo acabamos de ver. Como lo de cada primera de Juan 3:16 al 24, primera de Pedro 2:21, segunda a los Corintios 9:6 al 7, Filipenses 1 al 21. Pablo decía que incluso mientras él estaba en la cárcel, los hermanos se motivaban más a predicar el evangelio, a hacer evangelismo. Otros dirían, oye, pero mi líder está preso. No, el evangelismo queda suspendido hasta que suelten a Pablo. De hecho, Pablo dice, mientras yo estoy preso, de hecho, mientras no estoy presente, ustedes se han motivado a predicar más el evangelio. Llevar el evangelio a todo lugar, a la cárcel, a la calle, al barrio, a la comunidad, donde estemos nosotros. Yo pertenecí por unos 6 meses a una asociación de evangelistas y llegó un momento donde yo decía, pero ¿por qué hay una asociación de evangelistas? Todos estamos llamados a predicar el evangelio. Todo verdadero discípulo debe tener una pasión porque otros conozcan el evangelio. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno le regalaban algo de pequeño, de joven, uno no se podía quedar solito con eso. Si te daban un balón nuevo de fútbol, o un videojuego, cualquier cosa, o una camisa, nosotros queríamos enseguida que los demás vieran. Nos encanta dar a conocer aquellas cosas que nos apasionan. Un nuevo empleo, el nuevo baby, el nuevo esposo, todo eso queremos darlo a conocer. ¿El evangelio realmente nos apasiona?
Cristo nos apasiona. De hecho, esa es la raíz por la que muchos han menguado en el evangelismo. Porque realmente su pasión por la persona y la obra de Cristo ha menguado. Porque cuando algo te apasiona, tú lo único que quieres hacer es darlo a conocer a otros, mostrarlo a otros. Así que si has menguado en el evangelismo, la raíz de tu problema es una falta de pasión y amor por Jesucristo y su obra. Así que el evangelio se vuelve la motivación en el combustible para el evangelismo. Amén. Entonces, todo discípulo de Cristo tiene una pasión por el evangelismo de manera individual, aunque otros no lo hagan, Él lo hace. Así que ya acabamos de responder la primera pregunta. ¿Qué es un discípulo? ¿Ha respondido al llamado inicial de Dios? ¿Tiene un deseo por conocer lo que Dios dice? ¿Tiene una separación de los estándares del mundo? ¿Practica la autodisciplina? ¿Tiene un deseo de buscar y motivar a otros discípulos? Y tiene una pasión por el evangelismo. Ahora respondamos nuestra segunda y última pregunta. ¿Qué es discipular? ¿Qué es discipular? El ministerio de Neymar, que es de donde estamos tomando parte de este material, lo define de una manera para mí muy clara, no dogmática, pero muy clara. Y yo quisiera que ustedes lo anotaran. Si pudiéramos definir qué es discipular, lo haríamos de la siguiente forma. Es la motivación intencional de cristianos. Es la motivación intencional de cristianos es la motivación intencional de cristianos sobre la base de relaciones deliberadas, sobre la base de relaciones deliberadas, sobre la base de relaciones deliberadas, de amor y entrenamiento en la palabra de Dios. De amor y entrenamiento en la palabra de Dios. Yo voy a explicar cada uno de estos puntos. De amor y entrenamiento en la palabra de Dios. Voy a resumir el concepto. ¿Qué es discipular? Es la motivación intencional de cristianos. Note quiénes son los que discipulan. Es la motivación intencional de cristianos sobre la base de relaciones deliberadas de amor y entrenamiento en la palabra de Dios. Entonces, las palabras claras en esta definición pueden ayudarnos a entender qué es discipular. Entonces, yo lo que voy a hacer es con ustedes desglosar esta frase. Entonces, primero, el discipulado bíblico, según el concepto, es intencional y deliberado. El discipulado bíblico es intencional y deliberado. Estas son palabras que vas a escuchar mucho en esta clase. Intencional y deliberado. ¿A qué me refiero con esto? Que el discipulado no es algo que simplemente sucede. Ay, llegó, estoy esperando que salga, llegue solito el que quiere que yo discipule. Sino que más bien el discipular es el resultado de cristianos que responden en obediencia a un mandato de Dios. Id y haced discípulos a todas las naciones. Nosotros cuando discipulamos, lo que estamos haciendo como iglesia es respondiendo al mandato que nuestro Rey Jesucristo nos ha dado. No estamos siendo originales. Solo estamos respondiendo al mandato que nuestro amado Rey Jesucristo nos ha dado. Cada vez que estamos buscando a quien discipular, cada vez que estamos siendo discipulados por alguien, lo que estamos haciendo es respondiendo a la orden que el Rey nos ha dado. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. ¿Quiere el Espíritu de Dios traer esa voz, esa verdad cada día a nuestra mente? Cuando intentemos cruzarnos de brazos, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. El mandato de hacer discípulos, hermanos, no es solo una estrategia que soñamos para hacer crecer la iglesia,
sino la obra principal que Jesús le dio a su pueblo redimido mientras se prepara para volver desde la diestra del Padre. El método, el medio, la estrategia que Dios nos ha dado para hacer crecer a su iglesia se llama discipulado. Así se llama. Y cuando hablo de hacer crecer a la iglesia, no estoy hablando de números, estoy hablando del crecimiento espiritual de sus miembros. Efesios 4 dice que Dios instituyó a unos pastores, apóstoles, maestros, profetas, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio de Efesios 4? Los unos a los otros. Lo que acabo de citar, amonestarse unos a otros, confesar los pecados unos a otros. Dios dice en Efesios 4, Dios les dio pastores para equiparlos, para que ustedes hagan la obra del ministerio. Y luego que tomas eso que te dio tus líderes para equiparte, dice que lo imparten unos a otros, dice Efesios 4, según el don de cada quien, y eso trae crecimiento al cuerpo de Cristo. ¿Saben de qué está hablando Efesios 4 cuando habla de ese echar mano de la capacitación que te da tus pastores y lo impartes unos a otros y que da crecimiento? Está hablando del discipulado. El discipulado es lo que da crecimiento. Eso es el discipulado. ¿Quieres ver a tu iglesia crecer? Discipulen. Discipulen. Y eso es una responsabilidad de todos los miembros. Discipulen. Y esto nos recuerda que quien hace crecer la iglesia no son los pastores. Es la labor de los miembros dependiendo del poder de Dios. Son los miembros. Mateo 28. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Esto no es un encargo que implica simplemente comunicar el mensaje del evangelio, sino el hacer discípulos. De hecho, ese debe ser el enfoque del evangelismo. Hacer discípulos. Es bueno cuando salimos a evangelizar a las calles. Yo no estoy en contra de eso, nosotros en momentos lo hemos podido hacer. Esta es la evangelización persona a persona, Felipe y el etíope. Está la evangelización a las familias, Pablo con el carcelero de Filipos. Evangelización no podemos encajonarla a una sola manera. La clave no es la manera, la clave es el evangelio. Lo que tiene el poder es el mensaje, no la estrategia, es el mensaje. Ahí está el poder. Pero a veces decimos, predicamos las buenas nuevas a un montón de gente y la gente escuchó, quizás creyó y ya se fue y no hay nadie quien lo discipule. ¿Y qué pasó con esa gente? ¿Quién los discipuló? El evangelismo y el discipulado trabajan juntos. Trabajan juntos. Esa persona que le predicamos el evangelio y que creyó, ahora necesita a alguien que lo discipule. ¿Quién lo hace? Y a veces pensamos, ¿será que el discipulado, pastor, será que le enseñamos griego 1, griego 2 y griego 3? O la teología sistemática de Berkhoff o de Wayne Grudem. ¿No? Dice Jesús, enséñenles a guardar todas las cosas que yo he mandado. Todo lo que yo he mandado, enséñenselas y que las guarden. Eso es el discipulado. Y eso implica enseñarles a orar. Eso implica enseñarle a alguien a leer su Biblia. Eso implica enseñarle a alguien quién es Jesús, qué es la doctrina de la justificación, de la regeneración, del nuevo nacimiento, la doctrina de la santificación, de la segunda venida de Cristo. Eso implica enseñarles verdades básicas pero esenciales de la fe. Eso implica enseñarle cómo orar a esa persona. Todas esas verdades. Cuando tú le estás enseñando a las personas esas verdades que están allí, estás discipulando. De hecho, en este momento yo estoy discipulando. Le estoy enseñando a ustedes a guardar las cosas que Dios mandó. Un sermón dominical, eso es discipulado. Porque les estoy enseñando lo que Jesús mandó. Una meditación del culto de oración, le estoy enseñando lo que Cristo mandó. Eso es discipulado. Cuando yo estoy en consejería con alguien, le estoy enseñando a la luz de la Biblia lo que Jesús mandó, estoy discipulando. Entonces tenemos el discipulado formal e informal. Cuando me siento con alguien uno a uno, hacer esa tarea de estudiar las Escrituras. Pero lo primero que hemos visto es que este discipulado bíblico es intencional y deliberado. Tú debes buscar a alguien a quien discipular o a alguien que te discipule. Es intencional. No vamos a ver si aparece alguien. Si alguien me llama y me pide, no, busca lo que alguien te discipule y que tú también puedas
discipular a alguien. Sigamos desglosando el concepto que yo di. En segundo lugar, el discipulado bíblico es relacional. Yo lo que estoy desarrollando es el concepto que les di hace rato. Entonces, el discipulado bíblico no solo es intencional, sino que es relacional. En la palabra de Dios vemos a un Dios que no es simplemente revelado, sino que es un Dios relacional. De hecho, Dios mismo vive en una comunidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo, que tienen una comunión perfecta entre ellos. Y nos ha puesto a nosotros, los que hemos sido salvados por gracia, en una comunidad. No para que vivamos aislados de los demás. Y eso es lo mismo, el discipulado es relacional. El discipulado cristiano no es simplemente transmitir información, sino que consiste en revelar la verdad que tiene como fin una relación con Dios. Cuando nosotros discipulamos a alguien, no solamente le estamos transmitiendo información, capítulo 1, versículo tal, el párrafo tal, no sé qué tal. No, eso es muy académico. Y tristemente muchos tienden a ver el discipulado de esa persona de esa manera, muy académico, solo transmitir información. El discipulado bíblico es relacional. Estamos teniendo, a través de la verdad de Dios, una relación con la persona que estamos discipulando, con el fin de que esta persona cultive una relación más profunda con su Señor. Eso es lo que buscamos. Por eso una de las cosas que hago con las personas que discipulo es, busco un cuaderno y quiero que tomes nota de lo que has leído en la semana y lo que has orado. Y la persona dice, pero leer la Biblia y orar no me va a dar paso 1, paso 2, paso 3. No, porque es que la clave está en tu relación con Cristo. Si esa relación se cultiva, el cambio se da. Ustedes han leído Génesis 1, ¿verdad que sí? ¿Cómo comienza Génesis 1? ¿Qué dice Génesis 1, versículo 1? ¿Cómo estaba la tierra? Pero cuando termina Génesis 1 nos dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. A ver, ¿qué transformó el caos en orden? ¿Qué fue? ¿Cómo? No los escucho. La palabra de Dios. ¿Cuáles son las declaraciones en medio del caos y eso que ahora es bueno en gran manera? Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Fue la palabra de Dios la que transformó el caos en orden. Y es lo mismo cuando discipulamos a alguien, como lo vamos a ver ahora. Solo la palabra de Dios tiene el poder de hacer eso. Por eso el discipulado es relacional. No simplemente transmitimos información. Bueno, ven para acá, abramos un libro, leamos un capítulo, listo. Ya terminamos, oremos, que Dios te bendiga. Recuerda aplicar lo que está ahí. No. Malo si lo estamos haciendo así. Pensemos en algo. Cristo discipuló a sus discípulos por 3 años y algo. Y Cristo sencillamente transmitía información. ¿Verdad que no? Cristo fue con sus discípulos a bodas y ahí les enseñaba. A entierros y ahí les enseñaba. Viajaron juntos y ahí les enseñaba. Abrió su corazón con sus discípulos. De hecho, los llamó un amigo. Si ustedes fueran sencillamente, parafraseando el pasaje de Juan, fueran ustedes, no sé, mis esclavos, mis empleados, yo no tendría por qué darles a ustedes información, pero ustedes son mis amigos, por eso puedo abrir mi corazón con ustedes. Eso nos describe que el discipulado de Cristo con sus discípulos no era simplemente transmitir información, era relacional. Y aquí es donde muchos fracasan en los discipulados. Son muy buenos para transmitir información, son unos genios, pero haciendo relaciones con la gente, un fracaso. Eso no es discipulado. Eso fue una clase académica, pero no discipulado. El discipulado es relacional. Amigos, nos sentamos. Alguien ayer me decía, pastor, voy a comenzar a rendirle cuentas a un hermano. ¿Qué idea me das? ¿Qué recomendaciones? Es de otra iglesia. Yo le decía, hermano, deja que eso fluya natural y que se forme una amistad entre ustedes, porque el discipulado es relacional. No es simplemente transmitir información. La simple transferencia de información no es suficiente.
Hermanos, la iglesia está llamada a relacionarse unos con otros para añadir un aspecto relacional diferente a todo lo que hace. El discipulado individual debe desarrollarse en el contexto de relaciones de amor y exhortación. Ven, mi hermana, vamos a sentarnos, vamos a tomarnos un café, vamos a hablar, estudiemos juntos este libro, estudiemos juntos las escrituras y podamos orar juntas. Y como estás, hermana, estoy orando por ti y recuerda esta verdad que está aquí y puede ser formal. Vamos a estudiar juntas el libro de Ruth, vamos a ver el evangelio allí juntas, pero no simplemente cerramos y ya. Relacionarnos, identificamos con el dolor y la lucha de otros, formamos amigos en ese discipulado. Es relacional, si no es simplemente algo académico. Aprendamos de Cristo a discipular. Tercero, el discipulado bíblico es amoroso. No solo es intencional, no solo es relacional, sino que es amoroso. Y va muy ligado al anterior. Tú no vas a poder cultivar amistades o relaciones profundas con alguien que no amas. El discipulado intencional, relacional, no es frío y metódico, sino que se parece mucho a la misma esencia de cómo Dios nos ha llamado a amarnos unos a otros dentro de su iglesia. Y dice este autor, estamos llamados a entregar de forma deliberada nuestras vidas para el bien espiritual de los demás, así como Cristo entregó su vida para nuestro bien eterno. Los domingos en las tardes nos estamos reuniendo un grupo, los últimos que nos quedamos el domingo, y tenemos un tiempo para discutir teología, pero también para reírnos, animarnos, y decirnos tranquilo, no hay problema, te perdono, sigamos adelante, consideremos esta verdad. Y estamos formando amigos de manera que ya esa reunión de la tarde ya se da sola, porque hay un aspecto de amor. No simplemente quiero transmitir información a Elías, a Moisés, a David, a Ciso, a Carlos. Yo quiero que ellos conozcan esta verdad porque yo los amo y quiero que cuando les enseñe esta verdad puedan ver ese amor por el bien de ellos. Obviamente, hermanos, no confundan amor con ser un policía eclesiástico. De que estoy esperando la primera falla. ¡Ey, mosca! ¡Ey, te vi! ¡Ey! Cuidado con eso, eso es abrumador y lo que estás haciendo es alejar a gente de ti. Quizás estás solo o sola, no porque has sido el Martín Lutero de Trono de Gracia, sino porque tu actitud de policía ha distanciado a un montón de gente. Tengan cuidado con eso. Es amor, son relaciones de amor. Eso era lo que Cristo hacía. Era amor, no es algo frío. El discipulado no es mecánico, es una relación de amor con la persona que me está discipulando y que yo estoy discipulando. En último lugar, no solo el discipulado es intencional, no solo es relacional, no solo es amoroso, estamos describiendo lo que es discipular, sino que en cuarto y último lugar, el discipulado bíblico implica entrenar en la palabra de Dios. El discipulado bíblico implica entrenar en la palabra de Dios. El discipulado implica entrenamiento, como lo hicimos en la definición del inicio. Tenemos mucho contenido para transmitir y aplicar, mucho. 66 libros, cientos y cientos de capítulos, verdades tras verdades. Y son muchas verdades las que necesitamos transmitir y aplicar. Sin embargo, este entrenamiento no puede estar en cualquier cosa. Yo sé que hay buenos libros, yo sé que hay buena teología en libros, pero tratemos que el discipulado pueda venir realmente de la palabra de Dios. Nuestra iglesia tiene una academia de predicación donde muchos de estos varones que están discipulados han estado. El ideal es que ustedes estén aplicando los principios que se les estén enseñando. Muchos de ustedes ya han recibido cursos de cómo interpretar y conocer su Biblia. Apliquen los principios de cómo interpretar correctamente sus Biblias. Lo que les enseñamos a las personas y les ayudamos a asimilar es lo que pasarán contemplando y haciendo el resto de su vida. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, lo que están discipulando. Eso que tú le estás enseñando a los hermanos es algo que esa persona va a contemplar y va a hacer el resto de su vida. ¿Por qué nosotros cometimos muchos errores en nuestra vida? Que venimos de otras denominaciones. Por cosas que nos enseñaron mal. Y por habernos enseñado estas cosas mal, terminamos caminando nuestra vida mal.
Porque todo eso que nos enseñamos era la manera en cómo contemplábamos la vida y lo que íbamos a terminar haciendo y practicando el resto de nuestra vida. Por eso tengamos mucho cuidado con lo que le enseñamos a la gente. Mire, ustedes están discipulando en cosas pequeñas. Alguien te pregunta qué es una mujer. ¿Deben las mujeres hacer esto? ¿Deben las mujeres hacer aquello? ¿Deben los hombres hacer esto? La respuesta que tú das es una enseñanza que si esa persona la abraza, de esa manera ahora va a contemplar todo en la vida y así esa persona va a terminar viviendo el resto de su vida. Por eso es muy importante que seamos cuidadosos con lo que le enseñamos a la gente y que tengamos claridad que está en la palabra de Dios. No, pero es que tal iglesia lo hace así, pero es que tal iglesia... No me importa. Si no está en la palabra de Dios, no vale. No vale. Tiene que estar aquí. Y hay gente bien intencionada que quiere aprender cosas en la iglesia y todo, pero no conoce la Biblia. Y nosotros nuestra tarea es enseñarles la Biblia, que conozcan la palabra de Dios. Acompáñenme a 2 Timoteo capítulo 3, pasaje que conocemos pero que necesitamos repasar. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice, toda la escritura, 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Ven eso? Útil. Lo pueden subrayar si quieren, útil. Esto nos recuerda que la teología es práctica. La teología es aplicable, no solo para que se quede en nuestras cabezas. 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, y útil para enseñar. Algo que hacemos en el discipulado, para redarguir, algo que hacemos en el discipulado, para corregir, algo que hacemos en el discipulado, para instruir en justicia, algo que hacemos en el discipulado. Y en el verso 17 aquí está la meta del discipulado, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La meta del discipulado es que la persona que discipulamos sea más como Cristo. La meta es que la persona que discipulamos madure en la fe. Esa es la meta. No sencillamente transmitimos información en el discipulado para que las personas sean más académicas o más amplias sus cabezas en cuanto a su conocimiento teológico. No, la teología es práctica. Si tu teología no es aplicable, si tu teología no es práctica, es un fracaso. ¿Se acuerdan que el domingo les decía que debe haber un balance entre la ortodoxia, una buena teología, y la ortopraxis, esa teología aplicada? Hay muchos que en ortodoxia 20 puntos, ortopraxis 0. El cristiano debe estar caracterizado por ambas. Eso es un discípulo de Cristo. Alguien con una sana ortodoxia y con una sana ortopraxis. Entonces, entrenamos en el discipulado con la verdad de Dios. En su forma más simple, hacer discípulos es la tarea diaria de enfocar a otros en la palabra de Dios. Llevar a otros al verdadero agente de cambio en nuestra vida, Jesucristo. Esa es la meta, Jesucristo. Una pregunta, hermanos. Si yo les dijese, alguien llega a sus vidas, yo quiero cambiar, yo necesito cambiar. Y yo les preguntase a ustedes, ¿cuál es el ingrediente o los ingredientes para que alguien pueda cambiar? ¿Qué me dirían? Levanten su mano. Conocer la palabra, ¿qué más? Conocer a Cristo y seguirlo, ¿qué más? Si alguien le dice qué cosas necesito para yo cambiar, Jackson, ¿estamos hablando de un creyente? No, pero pero ese creyente necesita, ahora ya yo nací de nuevo, ¿qué más necesito para cambiar? Recuerda que en la doctrina del nuevo nacimiento está bien, pero en la santificación, cuando alguien te dice quiero cambiar, quiero madurar, estamos hablando de la doctrina de la santificación. Moisés. Mi hermano. Todas esas cosas para relacionarnos con Cristo. Muy bien.
Si realmente para yo cambiar necesito es leer la Biblia, orar, congregarme y ayunar, Cristo perdió su tiempo al encarnarse. No era necesario que viniera. Sencillamente se nos hubiese dado una versión más ampliada del Salmo 119, una versión más amplia de Mateo 6 y ya. Pero el ingrediente que yo necesito para cambiar es Cristo. Él es el que nos cambia realmente. Todas esas cosas que ustedes nombraron, la palabra, la oración, el ayuno, son medios. Por eso se le llaman medios de gracia. Ellos no son un fin en sí mismo. El fin es Cristo, como decía mi hermano. Todos esos medios son para conectarme con Cristo, que es realmente el que me cambia. Juan capítulo 15, separados de mí nada podéis hacer. Así como el pámpano sin la vid no puede dar fruto, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Quién produce frutos en nosotros? ¿A través de quién? Cristo. La lectura de la palabra hay que hacerlo, oración hay que hacerlo, ayunar hay que hacerlo, congregarnos hay que hacerlo. Pero ellas no son un fin, ellas son un medio para un fin. El fin es Cristo. Leer la Biblia no cambia. Ay, ¿qué está diciendo este pastor ahora? Orar no cambia. Congregarte no cambia. Cristo es el que cambia. Y la razón por la que leer la palabra a mí me transforma es porque ella me lleva a Cristo. La razón por la que la oración me cambia es porque ella me conecta con Cristo. Todo es Cristo. Porque si yo lo que necesito es orar, leer y congregarme, Cristo no tenía por qué morir. ¿Para qué haces todo ese esfuerzo, Señor? Nosotros leemos, oramos, nos congregamos y ya, quédate allá. Pero como el agente de cambio realmente es Jesucristo, Él tuvo que descender y encarnarse. Y yo les he dicho esto a ustedes muchas veces y con esto termino. Cuando yo estaba de novio con mi esposa Catherine, en aquel tiempo no era tan común que cada quien tuviera un celular. Y había algo, no sé si ustedes recuerdan, unas cabinas telefónicas de Movistar, eran como así circular, una puerta de madera altísima, uno se metía allí a llamar. Y yo no llegaba y abrazaba la cabina telefónica. ¿Cuánto amo la cabina telefónica? Sin la cabina telefónica yo no puedo vivir. Esa es la cabina telefónica de la que yo estoy enamorado y me da vida, ¿verdad que no? ¿Por qué yo amaba llegar y que alguien desocupara esa cabina telefónica? ¿Por qué? Me permitía hablar con la persona que realmente yo amaba. Así es la Biblia, la oración, el congregarme y el ayunar. No son un fin en sí mismos, son un medio para conectarme con la persona que realmente yo amo y la que puede producir un cambio en mí, Jesucristo. Es Jesús el agente de cambio. Por eso cuando entrenamos con la palabra, buscamos presentar a Cristo. Cuando tenemos relaciones en el discipulado, lo que queremos es modelar a Cristo. Cuando amamos en el discipulado, lo que estamos tratando es de hacer lo que hizo Cristo. Cuando somos intencionales en el discipulado, lo que estamos atendiendo es el mandato de Cristo. Solo se trata de Cristo porque estamos formando discípulos de Cristo. Él es el agente de cambio. Entonces, ¿qué es discipular? El discipulado bíblico es intencional y deliberado. El discipulado bíblico es relacional. El discipulado bíblico es amoroso. Y el discipulado bíblico implica entrenar en la palabra de Dios. Trabajamos duro no para cultivar una dependencia de las personas en nosotros, sino para que ellas dependan de Cristo, quien según Juan 15 es realmente quien nos puede llevar a producir fruto. Hermanos míos, les exhorto en esta primera clase a comenzar a pensar en cómo puedes crecer en tu propio discipulado de Cristo, al convertirte en un contribuidor intencional y deliberado de la cultura de discipulado de Iglesia Bautista Reformada, Trono de Gracia. Todo verdadero discípulo está siendo discipulado y discipulando a otros con la palabra de Dios de una manera intencional, de una manera relacional, de una manera amorosa y en la palabra de Dios. Oremos.